Hola, muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia, Comunicación Incluyente y Lenguaje Inclusivo, Usos y Sugerencias Actuales, impartido por la maestra Ruth Salgado Arroyo. La maestra Ruth Salgado es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica, tiene posgrados en Apreciación y Creación Literaria, maestría en Educación Superior, es docente a nivel básico, medio superior y licenciatura. También ha impartido diferentes capacitaciones y diferentes colaboraciones editoriales. Con ustedes los dejo para que puedan disfrutar de esta conferencia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. El doctor Cirilo Rivera ya me había contado del trabajo que se está haciendo en la Universidad Carl Rogers y pues atendiendo a este llamado, pues aquí estamos compartiendo lo que hemos trabajado durante ya algunos años y pues lo que yo he trabajado por lo menos 20 años, no necesariamente en la academia, sino mucho en las organizaciones civiles. Entonces, no son temas nuevos para la sociedad mexicana, en especial para las asociaciones civiles que tienen trabajo en derechos humanos, educación para la paz, cultura de paz, estudios territoriales, etcétera. Pero sí parece que es una novedad para la academia. Parece que en los contextos universitarios este tema empieza a ser de mucha efervescencia y pues bueno, tiene sentido. Bueno, soy yo, ¿verdad? Muchísimas gracias por invitarme y pues en el contexto en el que estamos, en el 2019-20 se aprobó la Ley General de Educación Superior. Es una ley que va a regir o que rige a las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Entonces, esta ley que por primera vez se emite pues en el sexenio de López Obrador, tiene una peculiaridad. Es la primera vez que entra en la Ley de Educación con mucha precisión qué es lo que las instituciones de educación superior tenemos que hacer en materia de equidad y de igualdad de género. Hace unos años, ustedes se acordarán, en el primer sexenio, en el sexenio de Vicente Fox, se empezaba a hablar un poco de equidad. En el sexenio de Calderón, se empezó un poquito a meter el tema de la equidad de género en los libros de texto, especialmente en los de preescolar. Y en los acuerdos secretariales, especialmente en los que tenían que ver con la reforma integral de la educación básica. Entonces ahí incluso se empezó a hablar de la transversalidad de la equidad de género, que no es lo mismo que la igualdad de género. La equidad de género es una medida compensatoria que va a nivel cultural, es decir, que las personas tengamos la posibilidad de tratarnos de manera equitativa, en tanto que lo que yo necesite, el Estado tenga las garantías y que la cultura pueda también garantizarlo. De tal manera que si yo me encuentro en una situación permanente o temporal de discapacidad, en el caso de las escuelas, pues tendría que haber ciertas condiciones. Por ejemplo, lo más visible que vemos son las rampas y los letreritos de discapacidad. Entonces, aunque no haya personas en situación de discapacidad, pero de repente yo me fracturo, llego a la escuela en silla de ruedas o en mis muletas y la escuela tiene una rampa, esa pues podría ser una medida compensatoria, es decir, yo voy a tener la posibilidad de ingresar a mi salón de clases a pesar de las condiciones en las que esté. Entonces, en condiciones de equidad, a mí me apoyan, me dan lo que me corresponde para poder estar al nivel de todas mis compañeras y mis compañeros. Sin embargo, la igualdad ya no es necesariamente una medida compensatoria, sino es un valor, es un principio y es un derecho. Y como derecho tiene que estar garantizado en la ley. En todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí garantiza o tiene estas intenciones de garantizar la igualdad. A partir de que, bueno, explícitamente en la Constitución Política sí se nos habla de que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley.
y las modificaciones constitucionales, por lo menos las últimas así muy, muy fuertes, que fueron las del 2011 al 2016, sí habla de estas posibilidades de igualdad. Entonces, del 2000 al 2010 se habló de equidad de género y después de estas modificaciones constitucionales donde aparece el concepto, el término derechos humanos en la Constitución, que son las garantías individuales del artículo 1 al 29 más el 35, que es el de la participación electoral, entonces estamos hablando de pues estas garantías de igualdad. Pero como tal, la palabra igualdad no aparecía en la ley, o sea, igualdad de género no aparecía en la ley. Si bien es cierto que siendo críticos de y críticas de este sexenio, hay una compilación de documentos donde de manera indistinta se está hablando de equidad y de igualdad. Les da un poco igual lo que signifique, pero en la Ley General de Educación Superior sí se habla explícitamente de igualdad de género. Entonces, vamos a encontrar que en algunos momentos equidad e igualdad son sinónimos, pero en las leyes mexicanas sí hay una diferencia. Y pues bueno, equidad tiene que ver con esta medida compensatoria de otorgarle un poco de justicia a cada quien lo que se merece, pero igualdad implicará que una vez que se alcancen esas condiciones de equidad, todas y todos podemos, vamos a decirlo así, competir bajo la misma plataforma. Por ejemplo, para entrar a la universidad, supongamos que en mi trayectoria de educación básica y media, yo tuve la oportunidad de beneficiarme de estas medidas compensatorias, entonces, igual que mis compañeros y compañeras, voy a poder concursar por un lugar, una matrícula en la educación superior, que entonces, por igualdad, me está garantizada. En la Ley de Educación Superior, los artículos 7, 8, 10, 42 y 43, se habla explícitamente de igualdad de género. A grandes rasgos, las universidades tenemos que garantizar espacios libres de violencia, tenemos que garantizar condiciones para que tanto los chavos como las chavas puedan desarrollarse y además pues desarrollar y alcanzar estas habilidades y competencias profesionales, pero en contextos libres de violencia. Que además las chavas que en este momento de sus estudios superiores decidan ser mamás, tengan las condiciones para hacerlo. Como lactarios, pues por ley hay que tener un lactario. Ciertas condiciones de corresponsabilidad familiar, por ejemplo, los permisos para que tanto las mamás o quienes soliciten algún tipo de permiso porque son papás y necesitan, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, apoyar y desarrollar esta corresponsabilidad familiar, tengan ese derecho. Entonces, las escuelas tenemos que, conocer la Ley General de Educación Superior. Algunas otras cosas un poquito más importantes que a lo mejor ustedes me corrigen, me parece que la Carl Rogers sí lo tiene, transporte específico de la institución, pero que garantice que este transporte va a ser libre de violencia. No todas las instituciones de educación superior tenemos esa infraestructura para hacerlo, pero quienes sí la tienen, además de dar estas garantías de movilidad, también tienen que garantizar que son espacios libres de violencia. Hay estudios al respecto sobre las dificultades de las mujeres y de las personas en condiciones de diversidad, que sí manifiestan que el transporte público es un espacio de mucha violencia e inseguridad. Ya no solamente porque nos asalten o porque tengamos que estar al pendiente de nuestras pertenencias materiales, sino que hay mucho acoso y hostigamiento y sí está documentado. Entonces, las instituciones de educación superior tienen que garantizar que además de transporte son libres de violencia y específicamente de violencia de género. Bueno, ahí les dejo el marco legal en el que nos estamos, digamos, contextualizando. ¿Se ve la siguiente presentación? Ahora, Sí. Gracias. Ahora ya entrando en el tema, está como muy de moda y es mucha la efervescencia de hablar de este lenguaje incluyente o inclusivo, como quieran ustedes llamarle, y que a muchas personas les causa una gran dificultad.
A mí me gustaría un poco que pudiéramos hacer un mini repaso pues que se trabaja en la educación media, que tiene que ver con el estudio del lenguaje, el estudio de la comunicación y de las competencias comunicativas, pero específicamente recordar un poco porque si bien esto se trabaja en la prepa, pues pasa desapercibido si no nos dedicamos al tema, ¿no? Entonces tenemos nuestro famoso circuito del habla, pero yo no le quiero llamar circuito del habla porque entonces se restringe solamente a la comunicación oral, pero quisiera que recordáramos que pues en este circuito comunicativo nos encontramos como sujetos y sujetas hablantes de una determinada lengua, nos encontramos algunas veces como emisores y a veces como receptores. A través de un mensaje, nosotras y nosotros comunicamos sentimientos, emociones, saberes, y nuestros receptores pues toman esa información y también hacen sus propios ejercicios de interpretación. Cada emisor y cada emisora, con estas cargas emocionales y de información, de conocimiento que tiene un propósito comunicativo. Todas las personas tenemos un propósito comunicativo. Instruir, persuadir o informar. Puede ser, buscamos instruirnos, buscamos información, también buscamos persuadir. Digamos que estos tres verbos, aunque pudiera parecer limitante desde una perspectiva de Yolanda Argudín, pues ella plantea que este es el propósito a grandes rasgos, lo que busca un emisor. Dar información, instruir sobre alguna situación que le sea de interés o convencer a alguien. ¿Cuál es el objetivo que se plantea? Pues puede ser que nuestra intención sea contar algo, explicar algo, exponer sobre algo, sintetizar, informar, comentar, argumentar, fundamentar, confrontar, comparar, reportar, manifestar, etc. Entonces tenemos nuestros grandes propósitos y tenemos nuestros objetivos específicos de acuerdo también a el tipo de texto, que puede ser oral o puede ser escrito, el tipo de texto con el que nos estemos comunicando. Para los modernos, para los autores modernos de la comunicación, el mensaje se encuentra en el género y la intención comunicativa la vamos a encontrar en el género, en un cuento, en un ensayo, en esta conversación. Ahí vamos a encontrar la intención. Y nosotras y nosotros, cuando tenemos el rol de receptor o receptora, nuestro ejercicio es interpretativo. Cuando nos dicen cuando nos dicen popularmente que nos van a mandar un mensaje, en realidad lo que nos van a mandar es un contenido y ese mensaje es enviado a través de este soporte comunicativo y nosotros lo que hacemos es interpretar. Hacemos un ejercicio de decodificación y una vez que reconocemos si son ideas o experiencias, conocimiento, información, una exposición o que nos intentan convencer de algo, nosotras y nosotros hacemos ese ejercicio de interpretación. Intuitivamente, al interpretar, reconocemos el propósito. Cuando hacemos ejercicios de comunicación crítica, donde nos cuestionamos, ¿qué quiere decir? ¿Para qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Desde dónde lo dice? ¿Cuál es su intención? Entonces interpretamos de distinta manera, pero no siempre nos detenemos a hacer esos ejercicios. Lo que hacemos es, leemos, por ejemplo, un mensaje en un chat, leemos, decodificamos, inmediatamente se mueve nuestra emoción, interpretamos y tomamos una decisión. Si lo hacemos desde una postura crítica, entonces nos detenemos, cuestionamos, analizamos, evaluamos y sacamos una conclusión. Pero no siempre lo hacemos así. Estamos determinados por pues la cultura, por nuestros referentes. Si vemos que es nuestra mamá, a lo mejor se mueven ciertas emociones. Qué sé yo, me alegra que mi mamá me mande un mensaje, pero si vemos que es
el del seguro y que ya tengo que pagar, entonces la emoción que se mueve es otra, ¿no? Y si hago un ejercicio crítico y me cuestiono, bueno, finalmente encontramos ciertas respuestas. Para hacer este ejercicio crítico, hay varios y varias autoras que hacen pues unas propuestas para que los receptores y las receptoras tengamos pues esta comunicación crítica que implica tomar un poco de distancia de lo que estamos leyendo o escuchando y tomar un poco de distancia del emisor para que nosotros como receptores busquemos qué quiere decir sin la necesidad de saltar a la emoción, pero eso no lo vamos a evitar, ¿verdad? Porque somos seres emocionales. Entonces, lo único que sí es que, por ejemplo, Paul y Elder, que son dos, es un autor y una autora norteamericana, que nos plantean que para hacer estos ejercicios críticos, pues sí nos tenemos que detener un poco, ¿no? Entonces, identificar la intención comunicativa o el propósito comunicativo del emisor. Ya si tenemos un texto, por ejemplo, a la hora de estar leyendo, lo que nos piden nuestros profes y nuestras profas, como el lugar común de estos ejercicios es, saca las ideas principales, las secundarias y las periféricas. Bueno, ese es un principio, no es el primer, no es la comunicación crítica en sí misma, sino es un principio. O un inicio, digamos, ¿no? Pero estas ideas nos van a permitir a nosotras y a nosotros enunciar lo que estamos recibiendo en esta información. Si nosotras y nosotros somos capaces de parafrasear adecuadamente lo que se está diciendo, estamos en un primer nivel de comprensión, pero reconocer cuál es la tesis o la oración así sintética fundamental de lo que me están queriendo decir, entonces ya estoy en un segundo momento. Si mi intención es analizar la lógica de lo que se está diciendo, entonces tengo que recurrir a esta intención que planteábamos hace un momento. Reconocer las ideas principales, las secundarias y las periféricas, y además identificar la lógica de lo que se está diciendo. Cuando nuestras estudiantes o nuestros estudiantes, díganme si no les ha pasado, nos llegan a decir, maestra, es que el autor se fumó algo, qué sé yo no sé qué se fumó, no sé si les ha pasado eso, a mí constantemente en educación media suele ocurrirme, y entonces le digo, bueno, antes de que vayas a esta evaluación subjetiva, identifica, a ver, ¿de qué trata el texto? Identifica cuál es la tesis, la hipótesis o lo que, la oración que sintetice lo que el autor quiere decir, es decir, identifica su propósito. Y finalmente, lo que está diciendo tiene cierta lógica. ¿Cuál es la lógica de lo que está diciendo? Identifica. ¿Qué pasa en ese momento? Cuando empieza a hacer estas preguntas, entonces pues ya no, porque lo que pasó es que normalmente sucede que no entendieron el texto, lo poco que entendieron no lo pueden parafrasear, no lo pueden concatenar, tampoco pueden formular la tesis de lo que se les está planteando, y entonces llega este aburrimiento, este sentimiento de aburrimiento, y pues ya entonces el autor es el culpable, ¿no? Cuando en un proceso de pensamiento, de comunicación crítica, tú puedes evaluar si efectivamente el autor está cayendo en inconsistencias a la hora de analizar la lógica de lo que se está diciendo. Y finalmente, todos estos pasos nos permiten representar al emisor, en caso de que sea un texto por escrito, al autor o a la autora, hacer una representación. Y finalmente, reconocer el compromiso que tiene este autor, el compromiso que yo tengo para interpretar de manera crítica e identificar tanto la posición frente al mundo que tiene el autor o la autora y el compromiso que yo tengo frente al texto, mi posición personal y también frente al mundo. Ahora, Paul y Elder hablan de la posición frente al mundo. Creo que puede ser un poco una exageración, pero no tanto,
cuando tenemos estos ejercicios de lectura crítica constante y entonces parafraseamos, extraemos, hacemos un proceso de abstracción al formular la tesis, analizamos la lógica de lo que se está diciendo, evaluamos esa lógica y finalmente, bueno, nos volvemos estos representantes de los autores. Bueno, hasta ahí todo va bien, pero entonces, ¿qué onda con el lenguaje incluyente, inclusivo? ¿Por qué está de moda? ¿Qué les pasa? La RAE es súper acá importante, es nuestro referente de consulta. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. La RAE es un organismo privado. Depende de la corona española, que tiene muchos intereses. Fue implementada, se establece a finales del siglo XVIII y la intención es, pues sí, como en esta colita de lo que iba quedando del Imperio Español, como ir generando ciertas instituciones que le permita seguir considerando la colonización. Como ya no tenían las condiciones materiales, pues lo que tenían eran las simbólicas, la religión y la lengua. Entonces, la RAE es una organización privada, posiblemente sin fines de lucro, con capital privado. Todas las empresas e instituciones en España que tengan intención de generar cierta, pues vamos a llamarle conservación hegemónica, le invierten a la RAE. ¿Que hace un trabajo muy importante? Sí, se hace un trabajo importante, pero lo que hace la RAE es hacer un tipo de sistematización léxica y va documentando los cambios lingüísticos que quedan en los diccionarios cada 10 años. Cada 10 años hacen ese cambio léxico. Actualmente, fíjense bien, de finales del siglo XVIII a ahorita, principios del siglo XXI, lo que se está cuestionando en España es las modificaciones a la Constitución de 1974 en términos lingüísticos. La RAE, por una cuestión de la modificación de la RAE, perdón, en España, por una cuestión de la modificación constitucional es que le están entrando al tema del lenguaje no sexista. Pero no les interesa. Más bien les está alcanzando la historia y la dinámica social es la que les está alcanzando, porque hay otra particularidad. Las leyes no son indefectibles. Las leyes se mueven con la dinámica social. Son los pueblos los que, bueno, es como un poco mutuo. La dinámica social es la que fomenta que se muevan y que cambien las leyes. Tenemos una situación, salimos a lo público, exigimos nuestros derechos, se modifica la ley. Una vez que se modifica la ley, las siguientes generaciones que crezcan con estas iniciativas de ley, entonces tendrán la posibilidad de crecer o de impulsar esa cultura que se está generando desde un instrumento. Entonces, ahorita en España no les interesan los movimientos sociales en términos constitucionales, sino sí tienen la preocupación de este lenguaje no sexista porque se ha acusado que la Constitución española tiene un nivel de comunicación sexista bastante alto, pero es una discusión que tiene pues un poco más de 30 años porque, bueno, después de la Guerra Civil Española, que se publica la Constitución Española del 74, pues bueno, quedan una serie de libertades y de posibilidades, excepto lo que tenga que ver con grupos que no participan de la hegemonía pues del imperio, de la corona y de los gobiernos, ¿no? que han ido transitando por ahí. Ni los gobiernos de izquierda ni los gobiernos de derecha tienen ninguna intención de hacer estas modificaciones, pero ya los alcanzó la historia. Entonces ahora es esta necesidad, ¿no? Entonces, ¿nos rige la RAE o no nos rige la RAE? Sí, un poco, porque a fin de cuentas es la institución que ha logrado sistematizar el español o el castellano o como le quieran llamar, y que para nosotros es una fuente de consulta. Ya
Ya más en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XIX y siglo XX, en América, en el continente americano, se establecieron las academias de la lengua. Y entonces las academias fueron como estos organismos un poco más pequeños que fueron documentando lo que pasaba en América y se iban haciendo esas grandes fichas, las mandaban a la RAI y entonces se fueron haciendo también estos diccionarios panhispánicos de dudas, con expresiones dialectales propias de Latinoamérica y también del español de Estados Unidos, que también tiene como unos 20 o 30 años, que se está documentando, porque también hay literatura Spanglish, y entonces hay un montón de fenómenos en la frontera, y bueno, toda esta franja, California, Texas, toda esa franja que tiene que ver con México, esa gran franja fronteriza, y entonces hay otras formas del español. Conclusión, ¿nos rige o no nos rige? Parcialmente. En el siglo XX surge una teoría lingüística, un postulado o una hipótesis que es conocida como la hipótesis o el postulado de Sapir-Whorf. Cuenta la leyenda que Sapir era un profesor de alguna de estas universidades de marca de Estados Unidos y tenía un estudiante que se apellidaba Whorf. Y Whorf era un estudiante que su familia tenía empresas de unas marcas muy importantes de seguros de vida. Pero la intención era llegar a todas las comunidades, no solamente a los blancos, dueños de los capitales, sino llegar a todas las comunidades en Estados Unidos, que eso incluía comunidades indígenas con la diversidad lingüística que eso implicara. Y entonces, yo no sé si específicamente Whorf fue caminando por ahí, documentando lo que le decía a la gente, o mandó a su equipo de vendedores de seguros a documentar la lengua. Lo cierto es que a Sapir le interesó mucho, era el profe de Whorf, y se fueron dando cuenta que para poder vender seguros, tenían que hablarle a las personas como necesitaran que se les hablara. No solamente era llegar con su discurso de blanco burgués para poder venderles un seguro, sino que tenían que adecuar el discurso para poder vender. Y resulta que pues este postulado a grandes rasgos indica que el hablante hace la norma. Es la persona que habla la que va a ir generando la norma, es decir, la regla. Entonces la RAE, pues sí está bien que sistematice, pero aunque sistematiza las reglas, pero primero sistematiza lo que se habla en el terreno popular, lo que los emisores dicen, lo va documentando y luego se hace la regla. Total, un montón de hispanohablantes no saben acentuar. Quitamos los acentos. La gramática del 2010 implicó quitar los acentos. No sé si se acuerden de la palabra solo con acento y ahora está de moda solo sin acento. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos de que la RAE fue quitando los acentos porque pues la gente no los usaba. Aunque tengamos esta gran necesidad de seguir acentuando solo, pues la RAE lo quitó. Quienes nos educamos en la década de los 80 y los 90 sufrimos con esa regla porque algunos sabemos acentuar, ¿no? Y otros no. Pero pues la RAE dijo, Nel, ya, no, vamos a quitar los acentos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿son reglas fijas o no son reglas fijas? En el fondo, el postulado de Sapir-Whorf tiene mucha vigencia, aunque no lo quieran. ¿Qué es lo que pasa con estos personajes tan conservadores? Que lo que tenga que ver con tocar sus privilegios, entonces se discute. El solo no toca un gran privilegio. Los acentos de los pronombres tampoco. Los pronombres demostrativos tampoco toca tantos intereses. Pero hablar de ellos y de ellas, visibilizando las diferencias culturales, entonces sí puede generar un problema para las mentes conservadoras de la RAE y sus seguidoras y sus seguidores. Porque eso implica hacer ciertos ejercicios, sobre todo cognitivos. Entonces, Sapir y Whorf descubren que a la gente se le tiene que hablar como la gente se sabe comunicar.
La lengua la hacen los hablantes. Y empiezan a generar pues esta tendencia del relativismo discursivo, en el cual, pues bueno, ahí se reconoce que hay ciertos modos habituales del uso de la lengua y por lo tanto esas comunidades, ya sea de habla o de escritura, tienen sus formas peculiares de comunicarse y tienen que ser respetadas, porque la intención comunicativa, en este caso la de Worf, pues era vender seguros, ¿no? Pero las intenciones comunicativas, como las vamos viendo actualmente, también implica que hay una influencia cognitiva en el uso del lenguaje. Es decir, que la lengua va a guiar las conductas y esas conductas se van a ir convirtiendo en conocimiento. Por una parte hablamos del lenguaje con perspectiva de género y las hablantes, nosotras y nosotros, quienes queremos y tenemos la intención de pasar a la historia con nuestros saberes, nuestro potencial, nuestro activismo, nuestros derechos, sí queremos que nos mencionen. Y no somos una, somos muchas. Y no somos solamente mujeres, sino que hay otras comunidades de hablantes que requieren pues que sus formas de expresión también puedan ser consideradas como válidas. Entonces, desde la hipótesis de Sapir-Whorf es desde donde se justifica este relativismo lingüístico y el lenguaje inclusivo. Entonces, nuestros detractores, porque yo estoy a favor de esto, nos dicen, no, es que la RAE dice que así tiene que ser. Bueno, la RAE se va a flexibilizar porque la Constitución ya les alcanzó. Pero lo cierto es que hay muchos intereses conservadores donde las relaciones de poder están en juego y en el momento que nosotras y las realidades diversas tengan una realidad constitucional, entonces la cultura se va a mover y el foco de poder se va a mover. Por eso le tienen miedo a este tema. Bueno, hay muchas personas que estudian este fenómeno del relativismo lingüístico y las lenguas que tienen, digamos, posibilidades de adaptarse más rápido son las lenguas gramaticales, como el español, las lenguas romances, porque tenemos esta posibilidad. En portugués, obrigado es agradecido y obrigada es agradecida. Pero se puede hacer la traducción y que signifique gracias. Nosotras y nosotros tenemos lenguas gramaticales. El español es una lengua gramatical. Entonces sí tenemos esta posibilidad de hacer esta diferenciación de género. Pero no es muy popular que digamos, porque pareciera que las ausencias de las mujeres son una constante en la ciencia, en el arte, en fin, en todos los contextos. Una vez que se menciona, existe. Entonces, cuando empezamos a hablar de nosotras, de nuestro ejercicio político, de nuestro ejercicio literario, de nuestro ejercicio pues en la academia sobre el conocimiento y nuestras, ¿cómo decirlo? Nuestras aportaciones científicas, entonces es que empezamos a aparecer. Como dato curioso, les puedo comentar que son 17 mujeres premios Nobel de más de 500 que han recibido este galardón y no las conocemos, ¿no? A lo mejor mencionamos a las más populares como Marie Curie, que además fue doblemente premio Nobel, pero es un poco difícil que en este momento, a menos que alguien levante la mano y me diga, sí, maestra, yo me sé las 17 mujeres premio Nobel, y pues aunque sean premiaciones muy mediáticas, difícilmente las conocemos. Y eso hace pensar en el estereotipo que las mujeres no tenemos propuesta científica. Bueno, las que llegaron a ser premios Nobel de plano es porque murieron en la raya, como Marie Curie, pero indudablemente es que hay un déficit
en ese sentido, tanto en el reconocimiento de las mujeres en los campos científicos, como en la música, en la historia, en la pintura, etcétera, en otras disciplinas. Cuando se menciona algo, empieza a existir. Entonces, hablar de ellos y hablar de ellas y hablar de ellas implica también que empiezan a surgir identidades que tienen cosas que decir, que tienen, que van a aparecer públicamente y que desean o deseamos el reconocimiento histórico de nuestras aportaciones. Entonces, hablar de ellos y de ellas está bien, y hablar de ellas ya es el colmo, ¿no? Nuevamente vuelve a surgir esta incomodidad, porque ahora ya aprendí a decir ellos y ellas, y qué onda, ya lo dijo Fox, yo no me llevo con ese señor, ¿cómo voy a andar repitiendo? Bueno, no es que él lo haya posicionado, él a lo mejor lo volvió algo popular en su momento, pero lo cierto es que esta no es una novedad. ¿Qué implicaciones puede tener a corto, a mediano y a largo plazo que hablemos de ellos, de ellas y de ellas? Bueno, pues la historia nos lo dirá. Lo que sí les puedo decir, aportando un poco a esta plática, es que el androcentrismo es el fenómeno en el cual el lenguaje y todas las expresiones de la cultura se centran en el varón. Y la ginopia es la ceguera de género. Entonces, si nosotras y nosotros insistimos en hablar de nosotros, pues bueno, lo que estamos haciendo es centrar el discurso en el varón como centro de todas nuestras expresiones culturales, y al mismo tiempo, pues bueno, estamos haciendo manifestación de esta ceguera por cuestiones de género. Y nuestra lengua tiene esa posibilidad. No va a pasar nada si en nuestro texto en Word ponemos ellos y ellas. No, maestra, es que eso es mucho escribir. No sé si les tocó a ustedes usar el Nokia ese grande que te cobraba por letra, pero ahora ya no es eso, ¿no? Ahora ya tenemos otras posibilidades técnicas y tecnológicas, y pues bueno, en el fondo, esta ceguera de género tiene que ver con la perpetuación de las relaciones de poder. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Itzel, ¿cómo vamos de tiempo? Yo me tiendo y pues ahí avísame. Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Bueno, en esta ilustración que les estoy compartiendo, no sé si se ve, Sí, Sí se ve. Sí se ve. Pues tenemos un ejemplo de estas omisiones de género, ¿no? Imagínense, hagan ustedes el ejercicio en su salón de clase, especialmente pues con quienes podemos jugar, ¿no? Con estos temas. Y yo me imagino, yo también lo he hecho en educación básica y en educación media, cuando he tenido que trabajar con chavillos y chavillas. Y pues les digo, levanten la mano todos y todas levantan la mano, ¿no? Cuando digo levanten la mano todas, entonces solamente levantan la mano las chavas, como que esa marca de género está muy clara, ¿no? Y cuando decimos levanten la mano nosotros, pues nadie sabe ni de lo que estoy hablando, ¿no? Pero sin ánimo de meter mucho ruido, vamos a suponer que en este momento tenemos un pastel, y este es un pastel para que comamos todas las personas. Y entonces, pues, probablemente todas las personas se formen, ¿verdad? Para que hagamos la repartición. Pero si yo nada más digo todos, excepto las niñas, porque todos implican los varones y no las chavas, entonces se empieza a convertir en algo injusto. Estamos acostumbradas a que decir todos se refiere a todos y todas. Pero cuando lo digo a la inversa, traje pastel para todas, los chavos se empiezan a quejar. ¿Por qué para todas? Bueno, yo quiero decir para todas las personas, pero como no estamos habituados o habituadas a decir todas las personas, pues quito la palabra personas y entonces es el pastel para todas. E invariablemente mis estudiantes varones reclaman, ¿no? Como que no se integran en el colectivo de lo que indique el femenino. ¿Por qué? ¿Qué significa incluirnos en lo femenino? Y si hay compañeros varones
que quisieran hacer algún comentario y nos quisieran compartir su experiencia. ¿Qué pasa cuando alguien se refiere a todas en un grupo y no se refiere a ellos? Generalmente reclaman, no sé si les ha ocurrido. No, no sabemos. Apúntenlo para hacer los experimentos sociales. Dime, Ezequiel, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos. Yo Ok. sí. Sí, bueno, esa es una entrevista que justamente hice con algunos profesores sobre esas cuestiones de género. Y todo el mundo está de acuerdo con la equidad de género, con la igualdad. No todo el mundo está de acuerdo con eso. Y esta misma pregunta que plantean se las hice a los maestros varones. Les dije, bueno, si ustedes les llamáramos, en lugar de usar todos, a partir de ahora usáramos todas para referirnos a todas las personas, ¿cómo se sentirían? Entonces, mm, el 90% dijo no estar de acuerdo porque no se sentiría parte de. Y creo que tiene que ver con un poco con las ideas que tenemos de que las mujeres son el sexo débil, como que no es bueno ser mujer, como que no quiero que, como varón, no quiero que me relacionen con cualidades de mujer. O sea, un varón le dicen, oye, es que tienes bastantes cualidades femeninas. Desde ahí como que ya pareciera que se demerita mi ser varón al compararme o integrarme como parte de las mujeres. Gracias. Bien, por ahí va el asunto, ¿no? Que lo femenino implica debilidad, implica perder siempre, implica trabajar mucho y ganar poco, implica estar en una situación de poco prestigio. Ahora, no quiere decir que las secretarias de Estado, que tienen mucho poder, no hayan pasado por esto. Aunque tienen mucho poder, seguramente siguen enfrentando esta situación de desprestigio, de que las ignoran, aunque tengan cosas muy importantes que hacer y que decir. Y en el campo de la ciencia pasa lo mismo, y en el campo del arte pasa lo mismo. Por eso tenemos estas estadísticas donde no hay paridad 50-50, ¿no? Aunque las mujeres hagan investigaciones muy importantes, o las artistas hagan trabajos muy trascendentales, muy importantes, está pues estas consideraciones de género, que mujer implica perder. Podrán o no estar de acuerdo, pero estadísticamente ahí está. Ahora, bueno, hay un montón de personas, de grupos, de colectivos que se han dedicado pues, a popularizar estos temas y el tema del lenguaje. También hay muchas personas que, bueno, no están al pendiente de estas temáticas y constantemente están contrapunteando, generando, es que ¿saben qué quiero hacer? Y no puedo. Minimizar esta cosilla, ya lo logré. Y han surgido muchos grupos que han intentado posicionar el tema, sobre todo a nivel, ya no digamos de derechos, sino a nivel simbólico del lenguaje. Hay muchas activistas y muchos muchas activistas y muchas personas en la actividad política, digámoslo así, que van al Congreso a exigir sus derechos. Pero una de las condiciones importantes en las que hay que reparar es en el lenguaje. Y pues en las políticas comunicativas y la filosofía, en las ciencias de la comunicación, se dice mucho la forma es fondo. Entonces, por cómo se dicen las cosas es, de alguna manera, lo que tiene que ver con la perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta que sirve para analizar las condiciones de las relaciones de poder y las condiciones de inequidad y desigualdad que viven las mujeres. Surge pues entre la década de los 50 y 60 del siglo XX, surge en la psiquiatría y en la psicología clínica, pero lo populariza la historia, las ciencias del lenguaje, la literatura, sí, bueno, la filosofía. Popularizan la categoría
quien la lleva con más fuerza a sus últimas consecuencias es la historia, la sociología y la antropología. ¿Por qué digo que la lleva a sus últimas consecuencias? Porque pues constantemente la teoría pues antropológica ha generado también pautas para pues para las ciencias políticas, y eso tiene un impacto. Joan Scott es una historiadora norteamericana y que, bueno, con todos los trabajos feministas y de género que se fueron problematizando, ella reconoce que lo que hace falta es la categoría de género en la historia. Y esa categoría se va moviendo en las disciplinas. Y en las ciencias del lenguaje pasa lo mismo, y entonces recae en la comunicación. Y con esta premisa de la forma es fondo, entonces, ¿desde dónde se habla? ¿Desde dónde se comunica? ¿Desde dónde se dice? La corregidora, que es este colectivo, pero es una arquitecta, no fue una lingüista. Ella es una arquitecta que se dedica a hacer intervención pues en los encabezados del periódico, y hace esa intervención con la categoría o con la perspectiva de género. Entonces, si nosotras y nosotros nos damos cuenta en nuestras clases de español que tenemos pues una oración que está compuesta por sujeto y predicado, que es como la expresión más básica. Bueno, las frases son las más básicas, pero completa de sentido, las más básicas son los enunciados o las oraciones. Si tiene sujeto y predicado, reconocemos que la perspectiva de género tiene que ver con quién es, sí, el sujeto gramatical, quién es el personaje, o como decía mi maestra de teatro, Gabriela Inclán, quién es la personaja principal de esta oración. Entonces, desde ahí estamos reconociendo que el sujeto el núcleo del sujeto es el personaje principal, y desde ahí empezamos con la perspectiva de género. Entonces, vemos aquí estos 3 ejemplos. El primero, el que está aquí ya tachado en rojo, dice: joven olvida la infidelidad de su novia y la busca para rogarle que vuelva con él, pero la dama, sin sentimiento alguno, le habló a la policía. La corregidora, desde la perspectiva de género, modifica el texto y dice: hombre acosa a expareja y termina detenido. ¿Dicen lo mismo? Algunos dirán que sí, algunos dirán que no. Quienes digan que sí, levanten la mano. Y quienes digan que no, pues ¿por qué no dice lo mismo? Y si no hay quien opine, entonces solamente díganme. Si se puede notar, adelante. Me gustaría mencionar algo. No dice lo mismo. Realmente, en el primer caso como que se victimiza al sujeto, y en la corrección está como ya culpable, ¿no? Ya se le admite como culpable. Porque el acoso está en la ley, el acoso pues sí está tipificado y definido en la ley. Y el primer ejercicio, el que está tachado, el de joven olvida la infidelidad, pareciera que es una buena persona, ¿no? Pero en la corrección vemos que con todo y sus sentimientos, pues está transgrediendo la ley. Entonces, sí hay una diferencia. Bueno, no sé si alguien lo ve de manera similar o tiene alguna otra opinión. Veo en el chat que comentan algunas cosas, pero si lo abro, tengo temor de que algo le pase a mi Zoom. Entonces, si alguien puede, Leti dice que no es lo mismo, si alguien me puede ayudar con el chat. ¿Quieres que te lo lea, maestra? Sí, por favor, porque tengo temor. La maestra Sara dice es diferente. La maestra Leti dice no dice lo mismo. La maestra Sara dice en el que está tachado su pareja es una mujer, o entre paréntesis novia.
Ujú. Y ahí tenemos dos manitas alzadas, Miss, todavía. Adelante. Si alguien quiere participar, no veo las manitas, pero por Sí, favor. soy Ezequiel. Sí, no dice lo mismo, bueno, en Ujú. esencia pareciera que sí, pero no, está siendo realmente responsable con el uso del idioma y está diciendo lo que sucedió. Y en el otro es una forma Ujú. romántica de decir, al final cuando dicen, por ejemplo, cuando desaparece, bueno, al menos no te asesinaron. Bueno, es que no es al menos no te asesinaron, es todo lo que viviste. Entonces es como Ujú. romantizarle el sentido de vida o la vida, no sé cómo llamarle, y no decir las cosas como son. Entonces, claramente no es lo mismo en esencia, y tratan de comunicar lo mismo, pero la intención es diferente. Así es. Y tiene que ver con la perspectiva de género, desde dónde se dice, desde dónde se interpreta, socialmente cómo se reconoce y efectivamente, los matices son muy claros. En el segundo ejemplo, en el que dice feminicidio con rojo, que la correctora corrigió, dice el texto, investigaciones especulan que el decirle a su novio que estaba embarazada provocó que éste la asesinara. Y aquí podemos ver claramente cómo la correctora pues cuestiona la palabra provocó y hace la corrección. ¿Quién más iba a hablar? Perdón. Yo, la maestra Sara. Adelante, Sara. Aparte de esta situación sentimental Ujú. bueno, que han mencionado, yo denoto esta situación del determinar el género de la pareja, en el que está tachado, mencionan lo que era su novia, pero en el de arriba dice acosa a expareja. Nunca mencionan el género de la expareja, ¿no? Bien pudo haber Ujú. sido otro hombre o una mujer. Eso es también independientemente de esta cuestión sentimental, que es lo que Ujú. yo identifico también. Bien, porque estamos pensando en una interpretación que las relaciones son siempre entre hombres y mujeres, y no siempre es así. Y sin embargo, el acoso sí es un hecho que puede ocurrir en esta diversidad de parejas que en este momento histórico tenemos la oportunidad de conocer. Bien, buena observación. ¿Alguien más? Tenemos otra manita levantada. Adelante. Hola, buenas noches. Yo observo igual una victimización, o sea, cómo se está victimizando al hombre, como dice la dama sin sentimientos, habla la policía, ¿no? Aquí igual se percibe el machismo, como eh, pues se minimiza el acto de acoso y se victimiza al hombre. Definitivamente por eso no puede ser lo mismo. Sí, hay un cambio de foco en lo que se quiere comunicar, hay una intención en lo que se quiere comunicar y efectivamente coincido con las participaciones, sí tiene que ver con cómo se idealiza la relación entre, las relaciones de pareja. A mí me gusta más decir idealización que romantización, pero eso es mi gusto, ¿verdad? Entonces, cómo la cultura también idealiza y cómo va justificando la violencia machista de estos personajes, porque, pues bueno, el que alguien le dijera algo a otra persona le provocó, le generó, como siempre, ¿no? Pensando que las mujeres son las culpables. Y tiene esto una justificación histórica, no es tampoco que eso sea una novedad, tiene una justificación histórica. Bueno, me voy a saltar el ejercicio el textito este que viene aquí abajo y voy a pasar a la siguiente. Ah, ya se atoró, ¿por qué? ¿Cómo vamos de tiempo, maestra? 6:55. Bueno, ahí vamos, ¿verdad? Ahí la llevamos. Sí, como que ahí vamos. Bueno, ¿qué es esta onda, esta novedad del lenguaje inclusivo o incluyente? Para mí es diferente el lenguaje inclusivo
y para algunos autores es lo mismo inclusivo e incluyente. La ONU define lenguaje inclusivo en cuanto al género, porque la inclusión puede ser de muchas formas y tiene diferentes posibilidades. Hemos escuchado mucho la palabra inclusión cuando se habla de que nuestras instituciones educativas tengan matrícula indígena, por ejemplo, o cuando se habla que nuestra matrícula tenga 50 y 50% hombres y mujeres, o que estamos hablando de incorporar, sobre todo en Estados Unidos, que se incorporan los y las personas migrantes al sistema educativo. Entonces, por que lleguen de donde lleguen, tiene que haber ciertas características, la escuela debe tener ciertas características para que si llega un niño o una niña de Birmania pueda comunicarse en su lengua. Entonces hay como que diferentes condiciones de la inclusión, pero la ONU hace su especificación en cuanto al género y tiene que ver con esta forma de expresarse por escrito o en lo oral sin discriminación, o buscar esta manera de que de que no exista discriminación y que se pueda evidenciar esa identidad de género en particular y buscando no perpetuar estereotipos de género. Entonces, en este caso, como lo plantea la ONU, es así. Y lo incluyente, pues también tiene que ver con estas posibilidades de política pública, como tenemos estructuras para poder tener una diversidad importante en el contexto en el que estemos. La ONU también plantea que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales. Entonces, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad. Ahora, el lenguaje inclusivo es como el término de moda, como que fue el cognado que se castellanizó y entonces pues quedó así, ¿no? Como lenguaje inclusivo y lo mueven mucho las comunidades LGBTI+. Entonces, ya sea que se hable de lenguaje inclusivo como un concepto que se refiere a estos cambios de lengua, o efectivamente, pues es una lengua inclusiva o es una forma de hablar inclusiva o incluyente. Pero digamos que la moda es decir que es un lenguaje inclusivo. Y hay muchos manuales de lenguaje inclusivo o incluyente y no sexista. CONAPRED tiene uno que fue como que el primero que salió por ahí pues yo recuerdo haberlo visto como por ahí del 2003, y entonces fue uno de los primeros organismos que empezó por lo menos a sistematizar el cambio. Había otras propuestas, sobre todo desde las organizaciones civiles, pero digamos que formalmente ese manual quedó ahí. Y lo dejo ahí. Entonces es uno de los documentos que recomiendo. También el INE, el Instituto, ¿cómo se llama ahora? Nacional Electoral, que antes se llamaba IFE, también empezó a trabajar la sistematización. No fueron los lingüistas de la academia, by the way, ¿verdad? Sino fueron las organizaciones civiles y las instituciones que trabajaban con actores sociales para pues ir sistematizando estos cambios. El INE actualmente en su página tiene como unos ejercicios automáticos para que, bueno, si ustedes van a trabajar esto con sus estudiantes, puedan entrar a las páginas del INE, pueden poner lenguaje inclusivo y les explica qué es y pone ejercicios automáticos, inmediatamente te da tu resultado. Otro documento que a mí me parece muy importante es el manual de lenguaje inclusivo de la función pública. Y creo que ese es como el más completo, porque trabajando en lo administrativo dentro de una universidad, hay que corregir el oficio y luego ya no sabemos si decimos él, ella o qué onda, o si ponemos una diagonal para decir él, la, porque nos cuesta mucho trabajo hacer este desdoblamiento gramatical. Y pues bueno, esos documentos, sobre todo el del manual
del lenguaje inclusivo de la función pública, ese te pone los ejemplos de cómo escribir en un oficio, o en un memorándum, en un citatorio, etcétera, ¿no? Bueno, pero para un poquito irnos ya para generar esta reflexión, tenemos muy arraigado el uso de él, los, aquel, aquellos, seguidos de un pronombre. Vamos a suponer que la primera forma, como las y los asistentes al grupo de derechos humanos, vamos a suponer que esta es la forma ya cotidiana, las y los. Lo cierto es que se escucha los asistentes, los miembros, etcétera, ¿no? Se escucha eso todo el tiempo, pero vamos a suponer que esta es la forma ya cotidiana, las y los asistentes. Bueno, ¿y qué pasa con les asistentes? Va a pasar, va a ocurrir que alguien diga, maestra, a mí sí me gusta que, o a nosotras y a nosotros sí nos gusta que nos digan, a nosotros nos gusta que nos digan les. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Vamos a consentir a todas las personas o buscamos una manera que nos permita una aparente neutralidad en el discurso? Y digo aparente porque, pues no existe eso, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es usar quiénes. Buscar estos pronombres que favorezcan el que podamos hacer esa integración. Y ya, bueno, si es que les cuesta mucho trabajo hacer pues este desdoblamiento gramatical, las, los, les asistentes, pues decir quiénes. En la Dirección Institucional de Igualdad de Género, donde yo trabajo, en la UAP, sí hacemos el énfasis de las, los y les, porque creemos importante que estas nuevas formas de habla se popularicen y que la gente se familiarice. Pero lo cierto es que cuando decimos quiénes o quién, sí nos ayuda a tener claridad en este ejercicio inclusivo, pero también son formas alternativas que de repente pues no las utilizamos. Entonces, pues esa es un poco la invitación, ¿no? A utilizar estas palabras que tienen esta posibilidad, entre comillas, neutral. No es neutral porque es de lenguaje inclusivo, pero vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Quiénes o quién? Para que nos ayude a hacer estas sustituciones. Pues evitar las marcas de género implica, y además se convierte también en un problema político el evitar las marcas de género, pero para tener esta intención inclusiva, incluyente, pues bueno, podemos omitir los artículos y utilizar una forma impersonal. Se convocaron a muchos a la reunión, se convocaron a muchas personas a la reunión. Lo que puede pasar es que nos empiece a dar flojerita decir personas y entonces se convocaron a muchas a la reunión. Pero entonces procurar utilizar la palabra personas. Igual se convocaron a muchos integrantes a la reunión. Bueno, pues ahí podemos un poco ir aceptando esta posibilidad. Pero lo que recomendamos es se convocaron a muchas personas a la reunión. Es decir, hacemos una invitación a la feminización de la lengua. Y yo sé que eso no les gusta a muchos por lo que ya decía el compañero, ¿no? Lo femenino está en el terreno de lo desvalorizado. ¿Qué pasaría si vamos moviendo esta forma de hablar? Vamos feminizando la lengua también, ¿no? Cuando un estudiante no cumpla, otro ejemplo, cuando no se cumpla, lo hacemos impersonal. El primero que entregue, pues si entregas primero, quien entregue primero, de tal manera que podamos pues tener estas posibilidades de no generar pues alguna molestia, o sí que se note que estamos haciendo un ejercicio cognitivo. Cuando buscamos este cambio de palabras, estamos haciendo ese ejercicio. El uso de las diagonal los para incluir a las mujeres, yo no sé a ustedes cómo les va con eso, pero a mí me parece muy difícil leer así, las los. Hace mucho que estaba yo rastreando todos estos temas,
leí un comunicado de la Universidad Complutense, no le guardé captura de pantalla porque en ese momento yo qué iba a saber que hoy me iba a ver con ustedes, pero era muy incómodo leer una instrucción así, con los. Y entonces, pero era la alternativa. Ahora, como ya no cobran los caracteres, pues la opción sí es desdoblar, y que desdoblar el género y utilizarlo cuando sea necesario, de tal manera que se pueda distinguir pues esta paridad también de género que se plantea y se promueve en el lenguaje inclusivo. A lo mejor en el oficio puede ser un poco complicado utilizar los estudiantes y las estudiantes, pero vamos a buscar esas alternativas, ¿no? Cotidianamente decimos las mujeres y los hombres, vamos a suponer que ya cotidianamente se hace esa separación, sustituirlo por las personas jóvenes de la escuela están presentes. Se va haciendo popular, se va haciendo común y se nos va haciendo de uso cotidiano. Y nuestras estudiantes que escuchan, que nuestros y nuestras estudiantes que escuchan que ya hablamos así, ya se les empieza a hacer algo cotidiano, ya no es algo disruptivo, ya no está, digamos, atentando contra su cultura, empiezan a integrarlo. Y por escrito, pues tampoco es tan complicado, ¿no? Lo que parece complicado es reconocer que las personas tienen derecho a hablar diferente y que para poder hablar diferente sí hay que hacer ejercicios de comunicación crítica para poder, digamos, pues hacer estas transformaciones que son muy necesarias y que además quienes estamos en estas actividades constantes por el ejercicio de los derechos humanos, lo estamos pugnando todo el tiempo. Y pues bueno, cerrar con esta imagen para que ustedes puedan descargar, revisar estas recomendaciones. Hay otros manuales también, incluso quienes son profas y profes de comunicación, incluso hay manuales para la cobertura de los deportes, la cobertura donde hay mujeres en los deportes, y también hay, esa es de ONU Mujeres, y también hay un manual de cobertura periodística sobre la violencia de género, y esa cobertura con perspectiva de género. Entonces, como verán, sí hay muchas recomendaciones y hay muchos documentos ya en los cuales pues se hacen estas recomendaciones, y los ejemplos que puse son del manual de lenguaje inclusivo que se realizó el año pasado y que está próximamente a publicarse en la UAP. Es el ejercicio que nosotras y nosotros hicimos. Yo me sumé a este ejercicio ya un poquito tarde, pero les digo, hicimos esta revisión de muchos documentos para poder pues tener nuestra propia propuesta, y pues las recomendaciones que yo les hago para que ustedes puedan consultar, pues sería el de CONAPRED, el de lenguaje inclusivo para la función pública, el manual para la cobertura deportiva que se presentó creo que el año pasado, y el manual para la cobertura de violencia de género en el periodismo. Entonces, pues a grandes rasgos, no sé si sé que son ejemplos bien poquititos, bien chiquitos, pero la intención con este primer contacto pues es que sí que podamos reconocer que hay un marco teórico atrás de esto, que hay estudios lingüísticos atrás de esto, que no solamente es la puntada de un grupo de mujeres, como nos suelen llamar, viejas locas que rayan paredes, ¿no? No solamente es eso, sino que hay pues una posibilidad muy importante para que por lo menos en términos simbólicos podamos empezar a hablar de esta igualdad. Muchas gracias. Le damos las gracias a nuestra queridísima ponente.